Bueno, y aquí estamos listos en otro miércoles, en el ombligo de la semana. Hola Isaac, ¿cómo estás? Un abrazo hasta México. Muy bien, Julio, muy bien. Un abrazo hasta Guatemala, igual. Pues hasta aquí comenzando y haciendo disertaciones de que cómo me llamo, cómo nos llamamos, cómo nos vamos a llamar. Y bueno, retomamos, digo, ya estuvimos hablando en el anterior acerca de la marca empresarial, pero ahora pues vamos a ver cómo te ven o qué dicen de ti cuando no estás presente, ¿no? Que eso sería parte de lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Que es la marca personal, ¿no? Adelante, Julio. Sí, efectivamente, la frase que le pirateamos ahí temporalmente al maestro Steve Jobs de que la marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás presente. Porque la vez pasada estuvimos hablando sobre marcas comerciales y Exacto. a modo de resumen decíamos que la marca son estos elementos en donde aglutinamos mucho de la reputación de las empresas, ¿verdad? Buena o mala, Exacto. porque hicimos la aclaración. A veces cuando quedamos mal con los clientes, también el cliente se va a recordar de tu marca y le Sí, va a atribuir esas características. sí, Y sí. tres cuartos de lo mismo es lo que pasa también con nuestra marca personal, que somos nosotros. Nosotros venimos siendo nuestro producto o servicio y nuestro nombre representa precisamente mucho de lo que hacemos. Y probablemente mucho de esto de la marca personal es hacerse consciente de eso. Porque uno de los principios de esto de la marca personal es que si tú no estás gestionando tu marca personal, igual la gente se está creando una expectativa, se está creando una imagen. Sí. Entonces, a la hora de estar conscientes que tenemos que gestionarla, empezamos a poner atención a varios de los componentes de la forma que lo haríamos con una marca comercial. Sí, sí, ahí digo, ahí si vamos a ampliarnos, hablaríamos de comportamiento hace mucho tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, el comportamiento de nosotros es parte de nuestra marca personal. Cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo nos dirigimos, cómo nos llevamos. Y eso, decías tú, en la marca personal, digo, no necesariamente tiene que ver con que yo me esté vendiendo directamente para todo el mundo, pero sí cómo me perciben todos los demás en relación con lo que estoy trabajando. Porque, por ejemplo, digo, hablando de la parte de oficina, regreso a mi época de Godinato, ¿no? Cuando era Godínez creativo, asumías muchas cosas del jefe, ¿no? Cómo se comportaba, qué decía, y eso creaba lo que nosotros llamamos paradigmas, ¿no? Que no están probados, pero son creencias preestablecidas que suceden. Y en muchos de los casos, esas creencias preestablecidas pueden beneficiarte, pero también hay otras que pueden perjudicarte. Entonces tienes que trabajar esto, la apariencia, el comportamiento, y no solamente a nivel presencial, sino también a nivel redes, por ejemplo, a nivel digital, puede ayudarte o descomponerte ese tipo de esquemas, ¿no? Es importante considerarlo. Ese sería uno de los componentes básicos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a estas alturas creo que nosotros ya todos somos conscientes de hay cuántas mis algo de las concursantes de belleza a veces los han descalificado por poner cosas en las redes, personas que hayan despedido también, porque al final parte en lo que se unen, digamos, mucho de lo que estábamos hablando la semana pasada sobre la marca comercial y la marca personal es que se esperaría que haya una alineación. Es decir, las personas, tu cliente también en algún momento está viendo cuál es la filosofía de tu empresa y mira la marca y mira cómo se comportan las personas con las que está tratando y espera que haya una Sí, especie de alineación. Cuando existe esa claro. alineación, pues está bien. O sea, la filosofía, yo siempre pongo de ejemplo Disney, soy un admirador en ese sentido del modelo de Disney Uh-huh. porque vas a Disney y la gente está sonriendo. O sea, y siempre uno se pregunta cómo hacen para hacer eso, para que desde la boletería, donde está la persona de la boletería, está sonriendo y hace bromas, y entras y el que está barriendo está bailando, como que si estuvieras en una película de Disney. Ahora, eso es una alineación precisamente entre la persona, entre las características individuales de la persona y la organización. Entonces, Por supuesto. se crea una congruencia y tenés esa sensación de haber entrado a una película de estas de Disney donde los pajaritos cantan y todo. Entonces, No, hombre, qué bueno. pero a veces nos pasa lo contrario, que de repente entramos a un lugar en donde nos dicen, no sé, yo a veces ponía el ejemplo de una empresa que ponía nos encanta servirte, era un banco, y cuando uno entraba, el policía ya te estaba pitando y que te parquearas bien el carro,
Y Sí, yo siempre decía, yo entro bravo a la agencia porque desde la entrada me están diciendo que apague el celular. claro. Entonces, no existe esa alineación, digamos, entre lo que queremos proyectar personalmente y lo que manifiestan las organizaciones en las que estamos. Pues nosotros ahorita lo que estamos haciendo con este esfuerzo es prácticamente esfuerzos de marca personal. Lo estamos haciendo en conjunto y me queda claro que le dimos un nombre a este webinar, pero al final del día cada uno nos presentamos y bueno, estamos tratando de obtener ese tipo de beneficio porque tenemos que crear esa marca personal y distribuirla a través de cierto medio y tenemos que ser coherentes. Digo, en ese sentido creo que los dos, por eso hemos hecho tanto chip, ¿no? Porque tenemos cosas muy similares, pero en ese sentido también es importante que la gente lo vaya entendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que te permite crear esa marca personal, ¿no? Entonces, ahí también, digo, serían algunas recomendaciones. Si tú le inviertes a tu marca personal, no es solamente cómo vistes, sino tiene que ver con todo el integral, ¿no? O sea, la personalidad básicamente del individuo. Entonces, te permite ser un poquito más conocido en el sector en donde tú te estás manejando. La otra, que te permite también, si la gente te identifica, es que puedes tener un reconocimiento profesional en tu sector y en otros sectores también importante, ¿no? Otro punto que también te puede ayudar a conseguir, pues si este es el caso y vendes también tú tu empresa, también te puede ayudar a conseguir más clientes o hasta cambiar de trabajo si quieres, en este caso, hacer este tipo de actividad, pero aquí estamos hablando de empresarial, ¿no? También te permite transmitir los conocimientos a otras personas y bueno, obviamente, el más importante, te puede permitir generar una visibilidad que puede ser local, regional, nacional o global, ¿no? Porque en este caso estás compartiendo tu información en diferentes medios. Ahorita nosotros, digo, yo entiendo que estamos en México y en Guatemala, pero ojalá, y ese es nuestro objetivo, tengamos también visitantes de otras latitudes, ¿no? Que eso sería interesantísimo, porque me pueden ir a escuchar en cualquier otra parte del mundo y bueno, si coincide con lo que estamos hablando, formidable. Todo eso me permite de alguna manera desarrollar ese concepto de marca personal. Y entonces, si hablan de Julio Contreras o hablan de Isa Castillo, estarán hablando de alguien que puede compartir su conocimiento y que de alguna manera lo hace de esta forma. Entonces, ahí es donde empieza yo creo que el punto importante en este tipo de esquema de inversión, ¿no? Claro, y es que ahorita que lo estás tocando de esa forma, nos damos cuenta que uno de los elementos importantes cuando uno empieza a gestionar la marca personal, se arranca de un lugar muy parecido al que arrancas cuando vas a diseñar tu marca comercial. Porque básicamente es hacerse la pregunta, ¿qué es lo que yo quisiera proyectar? En el caso de las empresas empezamos normalmente por esta visión, por esta misión, y uno dice, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no hago ese mismo ejercicio conmigo? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi misión? Que si lo entramos a un punto un poco más filosófico, ¿verdad? Pero que lleva a una reflexión y que vale la pena hacerla, porque ¿qué es lo que yo quiero proyectar? Porque a veces el problema, y lo dijiste hace un momento, las redes sociales, por ejemplo, son esa tentación en donde nos dan ganas de ponernos, sumarnos ¿cómo le llaman los gringos? Al mobbing, al, al, Ajá. a la, a la- al grueso de las personas y meternos en estos movimientos o terminamos peleando, terminamos... Pero cuando uno hace la reflexión de qué es lo que cómo quisieras que te conozcan las otras personas, entonces empieza uno a tener un poco más cuidado, porque uno sabe que está poniendo información en medios públicos. Entonces, no voy a pretender ir a dármelos de ser un ejemplo de moral y en las redes sociales estar poniendo, no sé, pensémoslo así, y no sé si una empresa como, digamos, como la Mercedes-Benz publicaría una foto del convivio de su empresa poniendo, uy, qué borrachos nos pusimos el fin de semana. No lo haría porque sus clientes lo están viendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué pondríamos nosotros en nuestras redes sociales sabiendo que la gente nos está viendo y está construyendo una imagen a partir de eso? Y lo decías, a veces, por supuesto, para algunas personas puede implicar la imagen física, así como te ves, y que no necesariamente tiene que ver con cosas de elegancia. Yo siempre pongo el ejemplo de cómo recuerdan a Albert Einstein. Y Albert Einstein, pues con sus pelos así parados y su imagen de físico, de Uh-huh. intelectual. Entonces, puede tener que ver eso, pero mucho más importante los hechos, las cosas que estás haciendo y cómo las estás proyectando a la gente que te está viendo. Entonces, fíjate, ahí me llevas a los tres puntos que consideraríamos clave para tu marca personal, ¿no? ¿Qué es lo que dices? Ujú.
qué es lo que haces y cuál es tu actitud. Y esos tres elementos te ayudan para poder ir determinando quién eres. Bueno, tú y yo lo padecemos en clases, Julio. Sí. No sé si alguna vez has hecho el experimento de preguntarles quién eres a tus alumnos. Y no te dicen, ¿no? A veces cuesta trabajo que te lo digan, ¿no? Pero digo, a mí hace años, ahora sí que perdóname el yo-yo, pero hace años me tocaba, éramos un grupo de 4 profesores, estábamos en una facultad en diseño. Bueno, no sé cuál jinete era yo, pero decían que éramos los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, ¿quién soy? ¿El hambre, la guerra, la peste? ¿No? ¿Quién soy? No, no sé, no. ¿Cuál es mi apodo? Díganmelo, por favor. Yo les decía, es más, les doy hasta una buena calificación. Compártanme mi apodo. No me lo daban. No me lo daban. Entonces, no sé, eso es proyección. Y a veces no nos damos cuenta. Y eso también ayuda en los negocios, ¿no? Alguien que es muy interesante, muy fácil de abordar, muy transparente, quizá ayude para que la empresa pueda funcionar. Y eso también determina si una empresa funciona o no funciona, ¿no? Entonces, así de importante puede llegar a ser. Entonces, esos 3 aspectos hay que cuidar. Lo que decimos, lo que hacemos y nuestra actitud. Y obviamente dónde lo divulgas, ¿no? O sea, no es lo mismo estar en la intimidad de la casa, ¿no? Que a lo mejor me puedo permitir un poquito, como dices tú, a lo mejor si quiero tomar, hoy tengo ganas de tomar algo y me paso un poquito de copas, estoy en la intimidad de mi hogar y es un lugar seguro. A que lo haga en un lugar público, cuando soy yo el director de la compañía de una empresa de seguridad, ¿no? Por ejemplo, ya ando despotricando y perdido en un esquema, ¿no? No digo el pecado, digo el pecado más no el pecador. Me pasó con un coach de una compañía muy importante internacional de coach de negocios. A la persona tú la veías muy bien en el momento en el que estaba hablando de negocios, pero cuando estaba ya en la parte de fiesta, se perdía. Y eso pierdes credibilidad. Desafortunadamente, aunque la gente no lo vea así, pierde uno credibilidad al tener ese tipo de acciones y no cuidarlo, ¿no? Sí, porque de lo que mencionabas, lo que dices, lo que haces y tu actitud es que, digamos, al momento de unirlo, lo que se busca es que haya congruencia, que son parte de una misma cosa. Y sí, entonces, definitivamente, y ahorita que estabas mencionando lo de los jinetes, efectivamente en programación neurolingüística hay unos ejercicios en donde se busca la, la identidad pero de una forma metafórica, porque precisamente a veces cuando nos empezamos a hacer la pregunta, el quién eres, y si yo contesto Julio, alguien me va a decir, bueno, y si te dejaras de llamar Julio serías otra persona. Porque Sí. mi segundo nombre es Ernesto, por ejemplo, y yo recuerdo, Ok. mi abuelo me decía así, cuando yo llegaba me decía Ernesto, no me decía Julio. Ahora, ¿eso me convertía en otra persona? Y probablemente no. Es que mucha gente se atribuye las profesiones. Es que soy ingeniero. Y si fueras licenciado y si fueras abogado, serías otra persona. Claro. Entonces nos vamos dando cuenta que realmente hay una esencia que es lo que nosotros tratamos que es lo que nos va a dictar un poco esa misión y esa visión de la que estamos hablando y que probablemente te va a llevar a qué es lo que quisieras proyectar ante los demás. Una imagen un poco más didáctica, un poco más de servicio, alguien de liderazgo, no sé, cada quien tiene que buscar su propia esencia en ese sentido. Y no estoy hablando de que lo actúes, pero sí es importante que no pierdas la brújula y te des cuenta qué es lo que sí puedes y qué es lo que no puedes hacer para poder mantener esa marca personal. Porque rompiendo el esquema o quebrando lo que en esencia la gente cree de ti o ve de ti, se pierde toda esa credibilidad y confianza que puede haber, ¿no? O sea, decíamos por acá, y con eso voy cerrando también, como te ven, o sea, para poder ser, primero tienes que parecer, ¿no? Entonces, si yo me presento como dueño de una compañía, de una empresa, de un negocio, pues tienes que verte como eso, ¿no? Digo, a mí me encanta, por ejemplo, andar en shorts y camisetas de estas de americano. Sí, está formidable. Eso es para tu vida íntima, tu vida personal. Pero no te puedes presentar así ante un grupo de personas o ante un grupo de individuos que no conoces, ¿no? Nosotros que tenemos la experiencia del networking, no puedes llegar así porque ni siquiera te van a tomar en cuenta, ¿no? Te van a tomar como alguien poco serio. Inmediatamente es alguien poco serio que a lo mejor puede tener una super compañía, pero no funciona. Y sin embargo, hay compañías, por ejemplo, yo recuerdo el caso, como dijiste,
de Steve Jobs del dueño de Microsoft, ¿no? En donde su manera de presentarse, pues era así, mangas de camisa, algo más relajado, porque lo que querían hacer es llegar justamente a la gente, de que el producto Romper fuera el consumido por status quo, varios. ¿sí? Exactamente. Y eso es importante. Desde ahí, desde esa perspectiva, puede funcionar para poderse manejar, ¿no? Sí, al final, bueno, sí, probablemente cuando uno establece qué es lo que quiere proyectar, te vas a dar cuenta que hay algunos comportamientos que vas a tener que cambiar para proyectar esa imagen. Que si seguís con los mismos comportamientos que tenés, vas a estar proyectando otra cosa. Pues Simplemente creo que eso es. tú eres de los míos, mira, aquí están, digo, si es camisa, pero no ocupamos corbata, no ocupamos corbata. Yo no soy mucho de corbata, Ajá. soy más de estar más relajado y eso me permite cercanía con las personas que asesoramos, ¿no? No sé si te pasa lo mismo a ti, pero eso rompe barreras y permite de alguna manera que se pueda manejar. Y eso se va creando conforme la constancia y lo que vas tú haciendo en ese sentido, ¿no? O sea, aquello que tú marcas como una constante te permite generar esa identidad de marca personal, ¿no? Pues bueno, Julio, pues ¿cómo ves? Ahora sí, si quieres invitar a nuestros escuchas, digo, esto está muy bueno y se puede uno picar más. De hecho, el siguiente hablaríamos de cómo te tienes que llamar, esta es la importancia del nombre. Para el caso personal, pues va a ser un poquito complicado porque yo no defino mi nombre, pero para el caso de la empresa, sí puede ser interesante esto, ¿no? Entonces, adelante, si nos quieres invitar al siguiente webinar, por favor, Julio. Sí, a todos nuestros seguidores, muchas gracias por estar con nosotros y pues nos queremos ver en la próxima, precisamente cuando podemos elegir cómo nos llamamos. Que si te das cuenta, Isaac, también algunos artistas lo hacen, se cambian, se ponen su nombre artístico porque saben que llamándose Pepito Pérez, pues de pronto no va a ser tan pegajoso. Entonces, de eso Exacto. vamos a estar hablando un poco de cuando tenemos esa oportunidad de elegir ese nombre, elegir esa marca y por qué tendríamos que hacerlo. Así que muchas gracias, Isaac. Un abrazo hasta México. Nos seguimos viendo. A todos nuestros seguidores, síganos escribiendo por ahí, pónganos la campanita en el canal y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Julio. Un abrazo hasta Guatemala y hasta la próxima. Chao.